Y la iglesia necesita ser edificada, la iglesia necesita ser consolada, la iglesia necesita renovarse, la iglesia necesita cambiar. Y por supuesto, como hijos de Dios necesitamos una regeneración. El día de ayer, en el mensaje, nuestro hermano anciano Moisés explicaba acerca de cómo un hombre, cuando es desagradecido, caía en una espiral de degeneración. Y es cierto, cuando nos separamos de la palabra, cuando nos separamos de la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor que vamos cayendo en nuestros delitos y pecados. Antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora como cristianos las cosas viejas tienen que ir pasando y literalmente nos vamos regenerando, llevando a una nueva visión, a una nueva creación, a una renovación de nuestra mente. Un mensaje clásico es Romanos 12 y habla de la transformación de nuestra mente, de nuestra vana manera de vivir. Pero hermanos, yo hoy quiero que estudiemos acerca de cómo, como creyentes, igualmente necesitamos renovarnos y necesitamos regenerarnos. Y para eso hay una función que funciona y que se establece desde que el Señor dejó en su relación en un tabernáculo acerca de los lavamientos. Por supuesto hay doctrinas y hay enseñanzas. La Biblia habla de 7 lavamientos y cada uno tiene una función. Pero hoy voy a hablar, y por eso el Señor me dio este título y este mensaje acerca de ser lavados una vez más, para no quedarnos solamente con esa función de los 7 lavamientos o de esta doctrina que es básica acerca del lavado. Por ejemplo, nosotros el último domingo de cada mes, el Señor nos trajo a este lugar, a este edificio, y cuando empezamos a hacer las renovaciones, porque aquí no había nada, aquí había un cemento básico de torta, ¿verdad? Como el que está allá afuera. Y cuando empezamos a hacer las remodelaciones, empezamos a ubicar cómo el Señor nos podía ayudar con la ubicación de este lugar, pues el Señor puso en mi corazón de tener un lugar especial para que podamos nosotros bautizar a las personas. El bautismo en agua es uno de los 7 lavamientos. Dile a tu vecino, es uno de los 7 lavamientos. Y debemos de cumplirlo, debemos de ser obedientes. El creyente, el hijo o la hija de Dios debe de bautizarse. Dile a tu vecino, debes de bautizarte. Mucha gente dice, bueno, es que a mí me pudieron haber echado agua ahí con la mano cuando era chiquito. Tal vez venía usted de una religión, tal vez venía usted de una tradición. No, ya me bautizaron, me llevaron allá a Esquipulas y me echaron ahí no sé qué. Pues usted ahora es nueva criatura y eres hijo e hija de Dios, y es un deber del creyente cumplir con este mandamiento de inmersión. Diga conmigo, la inmersión. Eso es literalmente que todo nuestro ser en el cuerpo sea sumergido, sea inmerso, descendió. Dice, Jesús cumplió hasta eso y descendió en las aguas, y cuando salió de las aguas, ahí se hace una evidencia de que el Espíritu Santo posa sobre ahora el Hijo de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen aleluya? Y nos da Dios el poder. Cuando somos bautizados en agua, sepultados y llevados a una nueva vida, y nos abrimos a la capacidad de que Dios vierta en nosotros de su Espíritu Santo. ¿Cuántos recibieron esa preciosa bendición? Y si no te has bautizado, o si todavía hay duda en tu corazón, o si nunca lo has hecho, hermano, el último domingo de cada mes usted puede venir a abocarse con los ancianos, a abocarse con los pastores y decir, hermano, yo como que me quiero bautizar, yo como que necesito bautizarme. Y si usted cree en el Señor Jesucristo y no lo ha hecho, aproveche el último domingo de cada mes. Y eso es, diga conmigo, un lavamiento. Y Dios nos va a hacer entender en este momento acerca de otro lavamiento o de otro necesario mover del cristiano. Libro de Tito, capítulo 3. Búsquelo, por favor.
Tito 3, y voy a leer del versículo 1 al versículo 8. Si no trajo Biblia, pídale a los servidores, y si trajo Biblia electrónica, pues encienda su Biblia en el capítulo 3 del libro de Tito. Cuando estemos en la radio, me dan una señal ahí para saludar a los hermanos que estén en Radio Gospel 99.7. Dice la palabra de Dios: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes. Hay gente que se le olvida, ¿va? Y ponen ahí hasta mensajes subliminales, rebeldía. Pero aquí dice que a la iglesia del Señor debemos de recordarles que Dios ha puesto una autoridad. Jehová es el que quita y Jehová es el que pone reyes. ¿Cuántos dicen amén? Y un gobierno fuera de la palabra de Dios o fuera de la voluntad de Dios siempre será un gobierno de locura. Pero Dios ha dejado las autoridades, Dios ha dejado las leyes terrenales, y nosotros como iglesia debemos de sujetarnos, nos guste o no nos guste. Aló. Nuestro deber como iglesia es orar por ellos, hermano, y que Dios los ampare, y que Dios nos ampare a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que persevera y que sabe que ningún arma forjada contra la iglesia prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Así que aunque el gobierno, los hombres quieran hacer daño o quieran rebelarse contra la autoridad de Dios o quieran hacerle daño a la iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Pero hay que ser sujetos, pero hay que orar, pero hay que dejar que ellos gobiernen. Dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Verso 3: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Así éramos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Jesucristo? Y habla aquí de estos dos lavamientos que es importante entender y saber, y creo yo nos pueden dar una guía y una luz para lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Dice, primero, por medio del lavamiento de la regeneración, y después dice, y la renovación por el Espíritu Santo. Así que le voy a hablar acerca de este lavamiento, y por eso el tema de esta mañana, lavados una vez más. ¿Cuántos quieren ser lavados una vez más? Vamos a hablar del lavamiento de la regeneración, y con la ayuda del Señor, al terminar, quisiera que el Señor nos bendijera y usted se quedara un momento al final para que el Señor renueve por el Espíritu Santo lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dice el 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Termina diciendo el versículo 8, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Ya el apóstol Pablo diciéndole a su hijo Tito que era necesario enseñar esto con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para
los hombres. ¿Cuántos dicen aleluya? Hablemos entonces de este lavamiento de la regeneración. Y por eso es que muchas veces nosotros al venir a Cristo no solamente cumplimos con que Él nos limpie por la sangre, que es otro lavamiento, sino también cumplimos el mandamiento de ser bautizados en el agua. Diga conmigo, la sangre y el agua. Dígalo recio, la sangre y el agua. Estas dos características del lavamiento son muy importantes en el tema del atrio, en el tema del empezar a caminar. Como la Biblia se debe de enseñar o se debe de edificar o se debe de ver, debemos de entender que Dios en todo su diseño, Dios habla acerca de cómo poder entender los mandamientos. Por ejemplo, cuando Dios empieza en la relación con el hombre, Dios establece un pacto con un pueblo. Dios desea que Israel sea un pueblo que adora a Jehová. A diferencia de los hombres, a diferencia del mundo, a diferencia de la idolatría del mundo, Dios escoge. Hay una elección de un pueblo llamado Israel y Dios le diseña, Dios le da el diseño a Moisés acerca de cómo es la forma de adorar. Muchas personas al venir a Cristo traen criterios, traen tradiciones, traen modelos por la forma en que son educados, criados o por la sociedad donde se desenvuelve. Y eso muchas veces es un impedimento para que el Espíritu Santo transforme, renueve y literalmente lave a un creyente, porque se trae una tradición. Entonces pensamos ciertas cosas o queremos meter a ese Dios omnipresente, omnisciente en nuestro modelo o en nuestra forma. Y vemos aquí que Dios, al ver la idolatría o al ver la degeneración de los hombres, Dios escoge a Israel y le da una forma de culto o una forma de adorar a Dios. Dios le muestra a Moisés y le da el diseño del tabernáculo. Diga conmigo, un tabernáculo. Dígalo recio. Un tabernáculo que en ese momento, hasta que llegaran a la tierra prometida, iba a ser móvil. Pero ese mismo diseño tiene una característica. Diga conmigo, hay tres partes, dígalo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese es el diseño que Dios muestra a Moisés y delega funciones sacerdotales para que los hijos de Dios y una tribu, fíjese pues, Dios escoge a un pueblo y con ese pueblo hay 12 tribus. Y de esas tribus, una tribu, la tribu de Aarón, la tribu de Leví, es escogida para funcionar dentro del tabernáculo. Y esas funciones que son para que el pueblo venga al Señor y hayan sacerdotes que funcionen en el templo. Ok. Voy a referirme a dos cosas que hay importantes en esa primera parte del templo para que usted entienda cómo Dios nos va a llevar hasta la vida de la iglesia actual y del Espíritu. Ahora nosotros somos tabernáculo de Dios. Diga conmigo, el tabernáculo de Moisés. Dígalo. El tabernáculo de Moisés y hoy el tabernáculo de Dios, la iglesia. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Y en este cuerpo hay tres cosas. Diga conmigo, cuerpo, alma y espíritu. Y entonces vemos que una vez estemos vivos en esta tierra, este tabernáculo debe de cumplir con las funciones para las cuales Dios las creó. Por eso Pablo después en una de las cartas dice: pondré yo este tabernáculo y lo haré parte de algo, parte de alguien. Habla exactamente de los deseos pecaminosos de la carne, lo que es el adulterio y la fornicación. Pondré este cuerpo y lo haré uno con una prostituta, o lo haré uno con otra persona que no es el esposo o la esposa. No se puede, por eso debe de cumplir
cumplirse la palabra de Dios en nuestros cuerpos, en este tabernáculo. ¿Cuánto me están entendiendo? Ok, mire pues, veamos entonces esa primera parte del tabernáculo de Moisés, para que sea figura también de nuestro cuerpo y de la iglesia de hoy. ¿Qué había en el atrio? Habían solamente dos muebles, diga conmigo, dos muebles. Uno era el altar del sacrificio. Ahí se derramaba la sangre de las ofrendas y de los sacrificios que el pueblo traía para alabanza y adoración a Dios. Los sacerdotes literalmente tomaban el cordero, literalmente le degollaban y se derramaba conmigo, diga conmigo, la sangre. Allí había un lavamiento en la sangre, y por eso figura de hoy el Señor Jesucristo, que ha derramado su sangre por cada uno de nosotros. Él pagó el precio, Él es el sacrificio, Él ya hizo lo que nosotros no podíamos hacer, y somos lavados por medio de la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vayamos a algo ligado a lo que Tito está enseñando. ¿Por qué dice que haya el lavamiento de la regeneración? Muchos creyentes pueden decir: no, hermano, yo ya fui lavado con la sangre de Cristo, yo ya no necesito otro lavamiento. Pues aquí dice que nos tenemos que lavar y regenerar una vez más. Yo necesito ser lavado y regenerado. La iglesia, creo yo, necesita llegar a los pies de Jesucristo y decir: Señor, límpiame, lávame, vivifícame. Así como los sacerdotes. Diga conmigo, el otro mueble. El otro mueble del atrio es el altar. Ese altar que era para lavarse. Diga conmigo, la fuente. Ahí dice la palabra de Dios y da bien detallado cómo era. Si quiere usted estudiarlo, está en el libro de Éxodo, capítulo 29 y 30. Habla de esa fuente en la cual los sacerdotes se lavaban antes de oficiar en el atrio y por supuesto antes de entrar al lugar santo, y no digamos al lugar santísimo. Pero imagínese, hermano, que el Señor llama a esta generación, a este pueblo, a esta tribu, y le dice: bueno, no solamente los voy a lavar con la sangre, sino también ustedes van a ser oficiadores, van a ser participantes, van a ser sacerdotes. Muchas veces el libro de Apocalipsis habla de que somos reyes y sacerdotes para Jehová. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes para Dios? Principalmente cuando decimos que somos hijos de Dios, debemos de buscar ese lavamiento de la regeneración. Busque rápidamente el libro de Éxodo y busque el versículo 4 del capítulo 29. Éxodo 29, 4. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ya lo tienes? Cuando Dios le da el diseño a Moisés, lo primero que Moisés hace, y es importante recalcar esto, fíjese que a todos los hijos de Aarón, a todos los de esa generación que iban a oficiar en el templo, les da la orden y dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y dice ahí, ¿qué dice? ¿Y los qué? Lavarás con agua. Literalmente, hermano, Moisés tuvo que bañar a todos. Hay gente que necesita una buena trapeada, ¿verdad, hermano? Así dicen en Guatemala cuando se le va a regañar a alguien, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios no nos trapea, Dios nos lava, hermano. Y Dios sabe que necesitamos limpieza. Cuando iban a oficiar estos sacerdotes, cuando iban a ser escogidos delante de Dios para funcionar en el reino, en el templo, en su tabernáculo, Dios los llama y los pone delante de Moisés, y Moisés se encarga literalmente de lavarlos. Y muchos hubieran dicho: no, ya están lavados, ahora que funcionen. Fíjese que por eso es tan importante ver que así como nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, también habla la Biblia acerca de somos lavados por la palabra de Dios.
¿Cuántos son lavados por la palabra de Dios? La palabra de Dios es figura también del agua. La palabra de Dios, dice el Señor, cuando usted recuerda la imagen del pozo, llega esta mujer y le dice Jesús a la mujer: dame de beber. Y le dice la mujer: ni nos llevamos, ni parientes somos, diría el corito. Y tú me pides de beber, siendo tú judío y yo samaritana. Y Jesús habla ahí y dice: si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él que te diera de beber del agua de vida eterna. Mi hermano, mucha gente el día de hoy está sedienta. Mucha gente del día de hoy está cansada y literalmente no ha cumplido con el mandamiento ni siquiera de lavarse, mucho menos de beber del agua. Por eso es importante que entendamos que Dios no solamente nos lava externamente, como lo hizo Moisés con Aarón. Dios quiere que de nuestro interior corran ríos de agua vida. Por eso no es solamente el lavamiento de la regeneración. Por eso también vamos a hablar al final acerca de la renovación por el Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia de hoy necesita del Espíritu Santo en su vida. No podemos movernos solamente por lo de fuera. Por supuesto, qué rico es abrazar a alguien que se acaba de bañar, ¿verdad, hermano? A ver. Huela ahí a su hermanito, a su hermanita. Hoy es domingo, dile. Hoy es día de baño, dile. Qué lindo es cuando Dios empieza ese proceso de lavar y de regenerar nuestra vida. Hemos dado el primer paso en la fe. Creemos en el Señor Jesucristo. Nuestros pecados son lavados. Somos nuevas criaturas. Pero hermano, a una iglesia en el libro de Apocalipsis se le recuerda y Dios le dice: nunca te olvides de tu primer amor. Hay mucha gente que siendo cristiana se le olvida lavarse. Hay mucha gente que siendo cristiana cree que ya se las sabe todas, ya no necesita ni de más lavamientos, ya no necesita sentarse, escuchar y recibir la palabra de otros siervos y siervas de Dios, sino cree saberlo todo y tener ya todos los misterios. Yo creo que todos necesitamos ser lavados una vez más. Como figura este proceso de que Moisés lavó exteriormente a los hijos de Aarón y a Aarón, que iban a funcionar como sacerdotes dentro del tabernáculo, me llama la atención que después, Éxodo 30, Dios le da la orden. Acuérdense que ya habían sido lavados, ya lo vimos, usted lo leyó textualmente. Moisés agarró y lavó a Aarón y a sus hijos. Pero de ahí Dios le da la orden a estos sacerdotes, a sus hijos, y les dice: cuando oficien, vayan a la fuente y lávense las manos y lávense los pies para poder oficiar en el atrio. Mira, hermano, diga conmigo: atrio. Ni siquiera es para entrar al lugar santo. Literalmente nuestra vida debería de reflejar que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, pero también lavados con la palabra de Dios. Que ya nuestra manera de pensar es distinta a la manera de pensar del mundo. Que ya nuestras manos reflejan la gracia, la sabiduría de Dios. Que ya nuestra forma de hablar y de conducirnos. Y hermano, a ver, somate un poquito los pies, pero un poquito más duro. No le va a pasar nada al templo, hermano. Esperamos que nuestros pies, nuestra conducta, nuestro testimonio refleje que somos lavados, que hemos sido o estamos caminando en ese proceso de regeneración. Diga conmigo: el proceso de regeneración. ¿Tus pies te guían hacia lo bueno? ¿Tus manos sirven para ayudar,
para bendecir, para levantar, para construir? ¿O tus manos sirven para señalar, para golpear o para destruir? Corres, dice la palabra de Dios, no recuerdo si es un salmo o un proverbio, que hay pies presurosos para hacer lo malo. ¿Cuántos saben ese texto? No me acuerdo si es salmo o proverbio. Dice que hay gente que sus pies son pilas, presurosos, pero para hacer lo malo. Nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser necesita ser lavado. Pero tenga cuidado, hermano, sus manos. Tenga cuidado sus pies. Y usted sabe la historia. Voy a darle solo la referencia para entrar un poco más de lleno al tema. En el libro de Juan capítulo 13, Jesús está allí enseñándole a sus discípulos ya en los últimos momentos, y Jesús habla y dice que se ciñó, se quitó su manto, se ciñó la cintura y empieza en un proceso de llamar a los discípulos y literalmente los hace llegar hacia él, y dice que preparó un recipiente, diga conmigo, con agua. Hoy vamos a hablar bastante del agua, hermano. Yo creo que va a llover en el nombre de Jesús y a algunos les va a caer una llovidita. ¿Salmo o proverbio? ¿Encontraron o no? A ver. Salmo. Proverbio 1:16. Los pies presurosos al mal. A ver, léelo bien, hermano George. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Santo Dios. Bueno, ahí está. Gracias, hermano. Jesús prepara el agua y se ciñe y llama a sus discípulos. Diga conmigo, los discípulos. Y ahora présteme mucha atención acá. Jesús no había derramado su sangre cuando hizo este evento. Por eso es tan importante el lavarnos, no solamente con la sangre. Jesús estaba pronto a dar ese sacrificio y lo vemos en el tabernáculo. Había un sacrificio, había que derramar la sangre, pero también es importante el ver el agua. Por supuesto, diga conmigo, el agua de la palabra. Dígalo. La palabra dice el Señor que es la que penetra nuestra mente y nuestro corazón y separa lo que somos y nos da y nos vivifica y nos hace vivir en el Espíritu. Veamos esta relación. Empiezan los discípulos, llegan, están prestos a hacer un evento trascendental, pero Jesús, antes de la comida, antes de que iniciara todo, empieza a lavar los pies de los discípulos. Juan capítulo 13. Y uno de los discípulos, al ver lo que Jesús estaba haciendo, se pone brincón, hermano. Y es que hay gente, como le digo yo, por el mismo razonamiento, creemos de que ya tú no me lavarás los pies jamás, ya dándole órdenes. Fíjese usted, un chipuste de barro, dice un amigo, dándole órdenes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que dice, yo declaro, yo decreto, y ya Jehová lo va a hacer. Ay, hermano, aguante usted esta noticia esta semana. Los científicos descubrieron que realmente el hombre es de barro. Qué gran descubrimiento. Saludamos a nuestros amigos y hermanos de Radio Gospel. Denle un fuerte aplauso, denle el cariño ahí en el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestros oyentes. Radio Gospel 99.7 FM. Desde la zona 12, en la ciudad capital, los bendecimos. El tema de hoy se llama Una vez más lavados, o lavados una vez más. Entonces este discípulo se pone ahí, tú no me lavarás los pies jamás. Y el Señor, mire con su misericordia, dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte en el reino de Dios. Entonces ahí más abusado. Entonces no me laves los pies, lávame completito. Ya se quería meter al sacerdocio,
Dábame completo de la cabeza a los pies. No, Pedro le dice. Y veamos ese versículo. Veamos ese versículo, es muy importante para fundamento doctrinal. Mire pues, busque Juan, versículo 9. Le dijo Simón: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ponga atención aquí en el versículo 10. ¿Qué dice la Biblia? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Únase conmigo en el siguiente versículo. ¿Qué dice la Biblia? Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Es que no todos son lavados. Usted le mira cara de aleluya, pandereta, hermano, anda con la mantilla, pero todavía no se ha regenerado. Ya predica, ya lo invitan a la radio, ya lo ponen ahí en la alabanza y en la adoración, pero al rato necesita regenerarse. Ojo, ancianos, tenga cuidado, hermano. Hay gente que se pone la corbata y el pin rapidito, pero necesita una regeneración. Es evidente que con sus manos, con lo que piensa, con lo que dice y con los pies, con su conducta, demuestra que todavía no está regenerado. Necesita ser lavado. Por eso es que muchas veces no vemos un impacto en la sociedad. Por eso es que muchas veces las condiciones de muchas personas no cambian. Se ha vendido un evangelio fácil. Se ha vendido un evangelio de entregue hoy, de hoy, vaya a tal congreso, pague su entrada y Dios le va a arreglar la situación. No, hermano, esto es un lavamiento constante, lavados una y otra vez, una y otra vez. Y renovarnos en el espíritu. Ser limpios para ser cambiados. Vamos a hablar de esas dos condiciones. Terminemos. Juan 13, versículo 11. Jesús decía esto porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Mire, hermano, es importante que el creyente haga las cosas que debe de hacer, pero que entienda por qué lo hace. Hay mucha gente que lo hace todo por rutina. A ver, ¿cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos trajeron todo su serie y vueltecita, ¿verdad? Remolineando, Ahora, ¿entiendes por qué? ¿Entiendes a quién? Es tiempo, hermanos, y hasta con voz así sofisticada. Es tiempo, hermanos, de las ofrendas y los diezmos. Y todos los que no den son ladronotes y se van a ir al infierno y no les va a abrir el Señor los cielos. No, hermano, mire, ¿sabe? Ahora entienda usted por qué lo hace. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Usted trae sacrificio de alabanza? ¿Sabe que su ser es templo del Espíritu Santo y se presenta delante de Jehová? ¿Sabe que Dios bendice sus semillas? ¿Entiende lo que hace? Dice que Jesús lava los pies de sus discípulos y todavía les pregunta: ¿entienden lo que hice? Gente que por costumbre hace. ¿Hoy qué es día? Domingo. Hoy es día de ir a la iglesia. ¿Hoy es día de ir a la iglesia? ¿O vas a presentarte delante de Jehová con lo mejor? Y vienes dispuesto a que Él regenere tu vida, tu ser, que Él renueve tu espíritu, que Él te establezca en su reino y te permita funcionar, que Él te lave. Necesitamos lavarnos los pies, todos, hermanos. Necesitamos lavarnos las manos, todos. Yo necesito que haya una renovación en el espíritu. Yo necesito un cambio. La iglesia necesita ser transformada hasta que todos lleguemos, dice, a la estatura del varón perfecto.
hasta que todos compartamos el amor y el conocimiento de Cristo, hasta que nuestra vida refleje que somos cristianos, que perdonamos, que amamos, que levantamos, que ayudamos, de tal manera que caminamos como Cristo caminó en la tierra. ¿Entiendes lo que Dios ha hecho? ¿Entiendes lo que haces? ¿Sabéis lo que os he hecho?, pregunta Jesús a sus discípulos. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Verso 15, terminemos. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué debemos de hacer? Hagáis. Entonces, hermanos, quítense los zapatos, traigan a los guacales, vamos a lavar los pies. Normal. Vuelvo a decir, no es algo de afuera, es algo interno. Dios me habla del lavamiento de la regeneración. Algunos están dando gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo con callos en los pies, la uña encarnada, hermano. Ayer me fui a jugar fútbol, tengo el tobillo hinchado, dicen algunos. No, hermano, mire pues. Hay gente que igualmente ha cumplido este mandamiento, momentos específicos de la iglesia, siervos y siervas de Dios que literalmente hacen esa función. Y qué lindo. Pero hermano, más allá de lo externo, Dios nos habla de un lavamiento de regeneración interna completa. ¿Para qué Dios nos quiere lavar y regenerar? Diga conmigo, para darnos de su espíritu. Por eso es que muchas veces no se entiende cuando el Señor le dice y habla y dice: en odre viejo no se puede poner ¿qué? Un vino nuevo. ¿Por qué? Porque le hace daño. Tiene que haber un odre nuevo. ¿Para qué? Para un vino nuevo. Jesús enseña acerca del nuevo nacimiento a un fariseo y le dice: ¿volveré yo a nacer en el vientre de mi madre y volverle a salir? No, no era físicamente, no era externamente, es el interior lo que Dios demanda de nosotros. ¿Has sido lavado con la sangre? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Quiero ver eso. Levante su mano. ¿Han sido lavados los pecados, perdonados? Quiero ver. ¿Has sido lavado en el bautismo? ¿Te sumergiste? ¿Sepultaste todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo? ¿Te lavaron completamente externamente? Ahora, yo quiero que usted se lave una vez más, hermano. Y nosotros procuremos ser lavados una vez más por medio del lavamiento de la regeneración. Y por eso Jesús le dice: ustedes deben de hacerlo los unos a los otros. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? A través de la palabra, a través de la comunión, a través de reconocer: yo necesito ser lavado. Muchas veces van a ser nuestros pies, muchas veces va a ser nuestra forma de conducta, muchas veces va a ser nuestras manos. Hay manos que están solamente para lo malo. Hay manos, que solamente señalan los defectos, las faltas, los errores. Se juzga, se critica. Hace un tiempo atrás oí esta enseñanza y dice: por cada vez que uno señala a una persona, hay 3 dedos más señalándonos a nosotros nuestras faltas, nuestros errores o nuestros pecados. Podemos medir a alguien, dice la palabra de Dios, con la misma vara con que tú midas, con esa misma vara que serás medido. Tenga cuidado, porque se te demanda. No se te demanda juzgar, criticar, señalar. Se nos demanda ser lavados. Y ahí Dios le dice: así como yo os he hecho, vosotros también háganlo. La fuente, ese proceso del agua, del lavacro, del lavamiento, era un derecho a ser lavados. Y que antes de presentarnos a las funciones
o antes de presentarse los sacerdotes a las funciones, deberían de lavarse los pies y las manos. Hermanos, necesitamos ser lavados para que Dios renueve nuestro espíritu. Vaya rápidamente a Isaías capítulo 1 y versículo 15. Libro del profeta Isaías. Isaías, como profeta de Dios, se levanta a darle voz de Dios al pueblo. Israel estaba en un momento crítico cuando Isaías lanza este mensaje. El pueblo de Israel estaba tomado por otros reyes y estaba siendo gobernado por otros reyes, otros gobiernos. Pero le habla Dios a su pueblo a través de Isaías, versículo 15 y 16, y dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Israel había caído en esos pecados de querer confiar en sus propias fuerzas, en su propia prudencia. Se había alejado de Dios, había adorado a otros dioses. Y Dios levanta a Isaías y le dice el versículo 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Si somos, hermanos, la iglesia de los tiempos finales, debemos de procurar ser renovados y ser regenerados cada día. Debemos de dejar de hacer lo malo. Debemos de dejar de la iniquidad de nuestra vida. Versículo 17: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Verso 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y eso es lo que Dios hablaba acerca de cómo los discípulos podían lavarse los unos a los otros. Al estar a cuenta con nuestros hermanos, al compartir la cena del Señor, podemos ponernos a cuentas con Dios, pero también Dios nos da la oportunidad y dice: ponte a cuenta con tu adversario. No sea que éste se queje y éste te lleve a la cárcel y te entregue a los verdugos. Cuando no hay perdón, hermanos, no puedes ser regenerado. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces como hijos de Dios: el perdonar a aquel que nos ha ofendido, el perdonar a aquel familiar o amigo, el perdonar a los pastores, el perdonar a los hermanos que nos ofenden con alguna acción o con alguna omisión. Es muy difícil para ciertas personas la sanidad del perdón, pero te vengo a decir: tú necesitas ser lavado en el perdón. Tú necesitas regenerarte y dejar eso atrás para extenderte y que Dios te lave. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿Ofenderemos al Señor? ¿Pecaremos? Necesitamos llegar ante los pies del Señor y decirle: Señor, estemos a cuenta. Límpiame, limpia mis manos, limpia mis ojos. Cambia, Señor, mi manera de ser. Limpia mis pies, lávame, purifícame. Y Jesús y Dios y su Espíritu Santo nos habla de esta verdad y dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su misericordia? Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es misericordia, hermanos. Muchas veces hay gente que en lugar de ayudarnos a lavarnos, nos quiere juzgar, nos quiere condenar. Ni ha salido el pecado y ya están tirando la piedra. Mientras que Jesús dice: venid, estemos a cuentas. Aunque tus pecados fueren como la grana, aunque fueren rojos, vendrán a ser limpios, lavados. Versículo 19: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Únase conmigo en el versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios?
si no quisiereis y fuereis rebeldes. ¿Qué pasa? Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Fíjese la condición, y le voy a dar algo, hermano, para que usted y yo entendamos por qué es necesario el lavamiento de la regeneración. Si uno de los sacerdotes no cumplía, uno, lavamiento completo, y dos, con que antes de oficiar se lavara las manos y se lavara los pies, hermanos, al momento de entrar, y estamos hablando de entrar al tabernáculo, al momento de entrar al tabernáculo, al momento de querer oficiar un sacrificio, y no digamos si quería llegar al lugar santo y siquiera entrar al lugar santo, el sacerdote moría. ¿Por qué? Porque había una falta. No cumplió con el lavamiento de las manos y el de los pies. Vayamos más adelante en la historia. Jesús va con sus discípulos y empiezan a comer. ¿Y sabe qué es lo que le reclaman los fariseos? ¿Por qué tus discípulos comen con las manos chucas? Bueno, si fuera en Guatemala le va a dar algo, ¿verdad, hermano? Pero los fariseos habían hecho doctrina de algo externo y Jesús habla de algo interno, como la Biblia nos habla hoy acerca de algo interno. Dile a tu vecino, no te guíes por las apariencias. Mira, hermano, hay gente que por fuera, ¿cómo estás? Ah, yo bien, aleluya, pandereta, gloria a Dios. Hay gente que se cree literalmente hasta intocable, hermano, religioso. Pero internamente, algo que solamente el Espíritu Santo te puede revelar el día de hoy, necesita ser lavado internamente. Puedes engañar a los hombres, puedes engañar a tu cónyuge, puedes engañar a los gobiernos, pero el Señor conoce la condición de su pueblo. Y por eso nos habla de esta oportunidad. Lávate, acércate. Tienes que regenerar tu forma de vida. Tienes que salir de la vana manera de vivir. Tienes que dejar esa manera natural de querer aparentar estar bien y estás mal. Salmo 51. Dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51:2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice el salmista: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. He tenido por puro, y tenido por puro en tu juicio. Yo quiero que el Señor me lave más y más, hermano. Y yo le pido al Señor que usted hoy entienda que necesitamos ser lavados y regenerados en nuestro interior. Ya hemos cumplido con el lavamiento de la sangre. Ya hemos cumplido con otro lavamiento que es el bautismo en agua. Ahora Dios desea lavarnos más y más. Por eso le extrañó a un hombre. Segunda de Reyes. Voy a parafrasear y voy a resumir esta historia, hermano. Pero si usted quiere leerla, Segunda de Reyes, ahorita le doy el capítulo. Es 5. Diga conmigo, Naamán. Es una historia bastante conocida. La he enseñado, la he predicado y usted la sabe. Y si no, hasta en trocitos de fe se la enseña. ¿Sabe qué significaba el nombre Naamán? El nombre Naamán significa agradable, simpático. Dirían ahora en estos tiempos, cool. Dice ahí, y lo primero que habla, capítulo 5 y versículo 1,
y da el nombre de este hombre, Naamán. Dios sabe el nombre y Dios honra a los que le honran. Hay una característica de este hombre y una cualidad, así como lo había en Saúl. Dice que Saúl era simpático, así puros los de Yeshua, hermano, guapos, guapas. Era el más alto de todos, puros los de Yeshua, hermano. Había una característica especial en Saúl. Naamán igualmente, dice agradable, cool, simpático. Eso significaba su nombre. Pero dice, y Naamán era un hombre valeroso, era un guerrero valiente, era un hombre de guerra, era un hombre que estaba, dice ahí, de mano derecha de un rey. Pero da una cualidad, pero era leproso. ¿Y quién sabía que era leproso? Él. Todos los demás tal vez conocían por fuera. Naamán, el segundo, la mano derecha. Naamán simpático, agradable, buena gente. Pero la condición interna, fíjese, habla ahí. Usted se mete un poquito más y pídele al Señor sabiduría, hermano, métase a lo profundo. La que sabía que era leproso era la esposa. Porque ahí sí, muy Naamán, muy valeroso, muy mano derecha, pero se tenía que quitar la manta. Y otra que sabía era la empleada de la casa. Sí, hermana, lo sabe todo. Y si no se lo sabe, se lo inventa. Sigo tratando de exponerles el tema, hermano. Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo de adentro. ¿Sabe? Yo creo que en los últimos tiempos Dios va a derramar de su espíritu y va a haber más discernimiento en la iglesia, hermano. Y usted va a no dejarse guiar por la apariencia. Dios le va a dar discernimiento para ver cómo está la gente por dentro. Yo me he quedado sorprendido, hermano, de cómo muchas veces Dios me revela de gente extraña, de gente que ni siquiera conozco su condición. Y lo he llegado a ver de esta manera, así como se veía Naamán. Por fuera bien, pero por dentro llenos de algo que les está dañando, estorbando e impidiendo. Fíjese que la empleada de la casa llega con la esposita y le dice: en mi tierra hay un profeta. Y ese profeta oye la voz de Dios y Jehová responde. Y si tu esposito hiciera caso, fuera a ver al profeta, y el Dios de Israel le sana esa su enfermedad que tiene. Y la mujercita, como buena mujercita, va y le dice: Naamán, vas a hacer esto. ¿Y qué dijo Naamán? Amén. Yo soy el último que manda en esta casa. Tengo la última palabra, dijo el varón. Sí, mi amor. ¿Usted sabe la historia? Naamán es enviado por el rey. Llega Naamán como buen siervo obediente con el jefe, con el rey. Le pide autorización para ir a ver a otro rey. El rey le hace la carta, lo envía al rey de Israel, y el rey de Israel, al recibir la carta, se rasga las vestiduras y dice: ¿seré yo Dios para poder sanar a este leproso? Pero había profeta. Diga conmigo: gracias a Dios por la palabra profética. Mi hermano, por fuera puede ser evangelio, pero si no hay palabra profética, si no hay Espíritu Santo, eso no es evangelio, hermano. Por fuera tiene cara de iglesia, aparentan ser congregación, cantan hasta los mismos coritos, pero si no hay un espíritu profético, si no hay discernimiento, si no hay lavamiento,
ahí va a haber otra cosa, cultura tal vez. ¿Cómo salieron? Bien motivados, pero ¿y del espíritu? De la regeneración, del cambio de vida, del dejar las cosas del mundo. Nada. Entonces, hay algo malo. Porque por fuera aparentan ser valientes, guerreros, simpáticos, amables. Cool pues, nice, pero por dentro, ¿cómo están? Y el profeta dice, mándenmelo para acá. Ni siquiera le fue a hablar. Solo le habló al rey de Israel. Israel, rey, no te enojes, hombre. No es con vos la cosa, es con el Señor, con el Rey de Reyes. Señor, mándemelo para acá. Y agarra Naamán con su comitiva a la casa de este profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta? A ver, ¿cómo se llamaba? Eliseo, Diego mío. Y llega Naamán con toda la comitiva, con su expectativa de querer hacer las cosas como yo quiero. ¿Sabe por qué mucha gente no ha todavía ha sido regenerada y lavada? Porque quieren hacer las cosas a su modo. ¿Les recuerdo a Pedro o no les recuerdo a Pedro? A mí no me lavará los pies. Pedro, mira que esto. Entonces lavame completo. Es a su manera. Igual llegó Naamán. Y dice que llegó la comitiva y Eliseo ni buenos días le dijo. Le mandó a uno de sus criados. Y lo malo es que era el que más le gustaba el dinero. Pero a ese usó, llamado Giesi. Dijo, vos Giesi, anda a decirle a Naamán que vaya y se lave, diga conmigo, 7 veces. ¿En dónde? En el río Jordán. Eso fue lo peor, hermano. Porque Naamán ya creía que Dios le respondiera como él quería. Estilo Pedrito y estilo algunos hermanitos de algunos lugares. Ahorita, en este momento, en estos últimos 15 minutos, ahora cae la unción, cae la revelación, cae todo. ¿Ahorita? ¿O será en la voluntad perfecta de Jehová? Y si eres obediente a la palabra y a la voz de su espíritu. Y va Naamán, y enojado, hermano, encima de todo, brincó. ¿Quién tenía la necesidad? ¿Eliseo? ¿Giesi? ¿El rey de Israel? Miren, ni el rey de Siria tenía, él era el necesitado. Y encima, orgulloso. Hay gente, hermano, que necesita ser regenerada, lavada, cambiada de su forma de ser, pero todavía hay orgullo, vanidad, y dicen, ¿para qué voy a ir a oír? ¿Para qué me voy a sentar? ¿Para qué voy a ir al discipulado? ¿Qué es eso de dar ofrendas? Y cuando tu vida es un reflejo de que hay algo interno que está mal. Y te vengo a dar la buena noticia. Necesitas un lavamiento más. Y Dios quiere lavarte. Y Dios nos da hoy una oportunidad. Lávate. Límpiate. Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios te va a dar algo que el mundo no te ha podido dar. Y enojado, dice, se fue. Ve, yo quería que él saliera y que me ungiera. Ya tenía todo el show preparado en su mente. ¿Sabe, hermanos? Por eso es que algunos nos llaman locos, hermano. Pero de verdad, hermano, Dios nos sorprende cuando somos guiados por la poderosa mano de Dios. Y todos los días son nuevas cada mañana las misericordias de Jehová. Y va de gloria en gloria, de renovación en renovación. Y hermano, de exigencia en exigencia. Y uno de los siervos que lo acompañaban le dijo, ¿pero por qué te enojas, hombre? Mira, si el profeta te hubiera dicho que hicieras una cosa difícil, grande, no lo hubieras hecho. Como quien dice, mira, ahí está el Jordán. Ya venimos hasta aquí. Vos seguís enfermo. ¿Por qué no te lavás?
Hermanos, a veces somos necios, hermanos. Dios nos muestra su misericordia, Dios nos da su palabra, Dios nos guía su Espíritu Santo, Dios nos manda siervos y siervas que nos están impulsando. Deja el pecado, deja la amargura, perdona, sé libre, agrada a Dios, sirve a Jehová, honra a Jehová. Y queremos persistir en nuestra forma de ser o de pensar. Al final, ¿verdad? Como quien dice, ya que estamos acá me voy a ir a meter. Y dice que fue obediente. Diga conmigo, obediente. ¿Sabe otra cosa de los lavamientos, hermano? Ponga mucha atención. Dios siempre va a hablar claro, hermano. Dios siempre es directo, hermano. Dios no es un Dios de confusión ni de duda. Dios no es un Dios de temor. Jehová no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Siempre Jehová es específico. Jehová te va a levantar, Jehová te levanta, hermano. Jehová te va a sanar, tal vez no. Jehová te sana, hermano. Jehová te va a libertar, te liberta. Jehová te provee, Jehová nos provee, hermano. Jehová es directo. Aquel va, metámonos, ¿ves? 1, 2. Al hermano, ¿qué hubiera pasado, hermano, a la 5ª vez si no se sanaba, hermano? ¿Sabe qué es lo que pasa con muchas personas? E incluso por eso muchas veces se sienten decepcionados, porque se lavan y se lavan y se lavan una vez más y vuelven a caer y vuelven a caer y vuelven a pecar. ¿Sí o no? Pero sabe, hoy vengo a decirle, lávate una vez más. Cuantas veces sea necesario, lávate en la sangre del Cordero. Cuantas veces sea necesario, lávate en la palabra de Jehová. Cuantas veces sea necesario, permite que otros te laven los pies, te laven las manos. Así nos vamos a regenerar, hermano. Cuando salió la 7ª, yo hubiera dicho aleluya. Cuando salió la 7ª, hermano, dice ahí la palabra, que su piel fue hecha como la de un chiriz, patojo y choco. Chiriz, ya dije, voy pues. Chilpayate. Niño. Mire, sin cirugía y sin crema. Lavado con el milagro de la regeneración. Cuantas veces sea necesario, lávate. Deja que el Señor te lave. Sumérgete en el agua, la palabra, que ella te inunde, hermano, que ella te limpie, que ella te cambie. Y ahora vamos a entrar, hermano, la renovación del Espíritu. Diga conmigo, la renovación del Espíritu. Si somos lavados, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo está siendo transformado, regenerado. Diga conmigo, ¿y para qué? Dígalo. ¿Para qué tanto lavamiento? ¿Para qué tanto dejar el pecado? ¿Para qué dejar de vivir la manera del mundo? Para ser lleno del Espíritu Santo. La iglesia de hoy, yo necesito más del Espíritu Santo. Necesitamos ser renovados, guiados por el Espíritu Santo. A tal punto que tendríamos que llegar a decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. A tal punto de poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A tal punto de llegar a decir, ya no vivo de acuerdo a los placeres de la carne. Ya no pongo mi mirada en las cosas del mundo, ya he dejado de vivir. Pablo llegó a decir, he acabado la carrera. Tan lleno del Espíritu estaba Pablo, en un momento de su vida dijo, no sé qué conviene más, si quedarme en esta tierra y seguirles enseñando o pasar a la presencia de Jehová. Eso es estar renovado del Espíritu. Eso es vivir con el poder del Espíritu. El Espíritu Santo se ha confundido por muchos años con un temblorcito, con un calorcito, con que todos caigan. Ay, todos lloraron. Ay, todos rieron. No, hermano, el Espíritu Santo es poder de Dios. El Espíritu Santo es para que caminemos en esta tierra seguros.
El Espíritu Santo es para que entendamos y pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. El Espíritu Santo es para que seamos guiados por el Espíritu a revelar con discernimiento las cosas. Renovación por el Espíritu, Hechos 2. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo, hermano? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Únase conmigo en el versículo 4, ¿qué dice la palabra? Y fueron todos, diga conmigo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? No, pero de verdad. ¿Cuántos quieren ser renovados por el Espíritu Santo el día de hoy? ¿Ya eres lavado? ¿Ya cumpliste los lavamientos? Hoy el Señor te llamó y te invita a ser lavado una vez más, a regenerarte, pero no te va a dejar lavado, listo, solamente para, miren qué lavadito quedó, hasta las arrugas se le fueron, ya hasta huele rico, ¿verdad? Lavadito, pero vas a ser lleno. La Biblia habla en este precioso capítulo de Tito y dice, lavados, pero también renovados. Renovados por el Espíritu Santo. Cosas que suceden cuando somos renovados por el Espíritu Santo. 1. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Eres lleno del Espíritu Santo? A ver, levanta tu mano. Porque cuando el Señor te lava, te da de su renovación. Y te da la llenura del Espíritu Santo. Levante su mano. ¿Eres lleno del Espíritu Santo a través de Jesucristo? ¿A través de su palabra? Ahora, ¿hablas lenguas? Y ahora más allá, si eres renovado por el Espíritu Santo, ¿tus lenguas fluyen o hablas las mismas lenguas que cuando te convertiste? No, es que fíjese que el pastor que me enseñó me decía, traba la lengua, traba la lengua, traba la lengua, traba la lengua. Entonces yo vengo aquí, trabo la lengua, trabo la lengua, trabo la lengua. ¿Oras en el Espíritu? ¿Oras con tu entendimiento? ¿Tus lenguas fluyen en la alabanza y en la adoración? Tú eres un renovado del Espíritu. Eres guiado por el Espíritu, tú te renuevas en el Espíritu. Necesitas de Dios como el siervo brama por las aguas, eres renovado del Espíritu. Vaya rápidamente. Versículo 13, ahí en mi libro de Hechos 2. Al ver todo esto, al ver que hablaban lenguas, unos dijeron, esos están bolos, borrachos. Unos burlándose decían, están llenos de mosto. Versículo 13. Entonces Pedro, diga conmigo, lleno del Espíritu. Dígalo recio, lleno del Espíritu. Póngame mucha atención acá, no siguió hablando lenguas. No se quedó tirado. Mira, hermano, qué lindo es cuando el Señor nos toca. ¿Cuántos han sido tocados por el Señor y por su presencia y por su Espíritu Santo? Hermano, a veces nos postramos, a veces lloramos, a veces literalmente nuestro cuerpo no resiste la poderosa presencia de Jehová y nos caemos. Y algunos se caen por simpatía y por afinidad, hermano. Qué claro, quedarse parado. Pero eso no significa que estés renovado. Y dice, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie. Y eso es lo que Dios hace a través de la vida de un hombre que ha sido renovado por el Espíritu. Te va a poner en pie. Jehová te levanta porque te levanta, hermano. Jehová te cambia tu condición. La idea de Jesucristo de siempre lavar los pecados, le decía a los enfermos, tus pecados te son perdonados, lavado.
pero levántate, camina, toma tu lecho, haz tu lecho, ve y predícale a otros, ve y enseña, ve y quédate. Tienes que ser discipulado. Mas Pedro, poniéndose en pie con los 11, diga conmigo, aleluya. Dígalo pues. Mucha gente ha tomado este mensaje y no lo ha leído bien. Pensaron que solo Pedro se puso de pie. Ahí dice, se puso de pie Pedro y los que eran llenos, los discípulos. Ya hubiera dicho gloria a Dios, hermano. Si esto no es del que más sabe, es de una comunión entre hermanos, llenos de la presencia y del Espíritu de Dios. Ay, solo yo tengo el Espíritu. ¿Cómo no? Solo en esta iglesia se siente, mucho gusto. ¿Ya te crees más que Dios? El Espíritu se mueve y da de acuerdo a su misericordia cuando hay un corazón lavado y una vida transformada. Y te va a usar a ti, y me va a usar a mí, y va a usar al que Dios quiera, para que seamos renovados por el Espíritu. Y poniéndose de pie, dice ahí, y dice lo que dijo el profeta Joel, ahí lo busca en su casa. Y en los postreros días derramaré, dice Jehová, de mi Espíritu sobre toda carne. Ahí hubiera dicho conmigo, ahí entro yo. Ahí entran los guatemaltecos, hermano. Eso no es exclusividad de los judíos, no es exclusividad de los sacerdotes, no era solo para el tiempo de los profetas. En los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Y qué pasa? Y los hijos y las hijas profetizarán. ¿Para qué es evidente también el Espíritu Santo en nuestra vida? Si tú y yo decimos que caminamos en el Espíritu, es para poder profetizar. Pablo le habla a una iglesia y dice, quisiera yo que todos profetizaran, que todos tuvieran el discernimiento y la unción. Ayer me contaban unos testimonios del retiro, cómo el Señor le revelaba a sus hijas cosas de otras personas y les daban la palabra profética. ¿Cuántas recibieron palabra profética el día de ayer en el retiro? Mira, hermana, qué bendición. Usted no necesita estar esperando que llegue el ungido, estar pagando eventos para que Jehová le hable. Jehová te habla cuando te reúnes con gente que ha sido renovada por el Espíritu Santo. Y encima de todo, no te cobra. Ya hubiera dicho aleluya. Mire lo que regrésese rápido a Segunda de Reyes. Cuando Naamán salió bien lavadito con su piel de niño, ¿sabe qué hizo? Diga conmigo, ¿qué hizo? Un corazón agradecido. ¿Dónde está Moisés? Ya se fue Moisés. Desagradecido. Cuando se vio Naamán limpio, llegó y dijo, le voy a dar una ofrenda al profeta. ¿Y qué ofrenda, hermano? El rey lo había mandado. Recuérdese que el rey de Israel no recibió la ofrenda. Al contrario, si hubiera quedado 10 minutos ahí, le vuela la cabeza. Agarró la comitiva y agarró la ofrenda y llegó y le dijo, ya soy sano, aquí está la ofrenda. ¿Y qué dice Eliseo? Yo no necesito esa tu ofrendita, Naamán. Yo sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. El dueño del oro y la plata es el que me sostiene, el que me levanta, el que me provee. Yo no te voy a dar un don por dinero. Yo no te voy a predicar por dinero. Yo no te voy a sanar por dinero. Yo no voy a hacer un pacto de dinero contigo por una tu enfermedad. Ese es un verdadero siervo de Dios lleno del Espíritu Santo. Pero el que no estaba lleno era el Giesi, hermano. Y el Giesi dijo, el profeta no lo quiso, el rey de Israel no lo quiso, yo sí lo quiero. Y dice, y había caminado Naamán con la comitiva de regreso con toda la ofrenda y los regalos. Y dice ahí, da la distancia, una legua, no lengua, una legua de tierra. Y lo alcanzó, hermano. Mire, que hay gente que ve. Todo es business, hermano.
hasta el evangelio. Y aquí está el negocio, y salió, pero le habían sacado una legua de tierra, hermano. ¿Cuánto será eso en distancia en la Biblia actual o en la Biblia al día? Debe de decir cuánto era de distancia. A ver, los ingenieros, los constructores, que sepan una legua de tierra cuánto era. Y el cuate se apuró, los alcanzó y les llega a decir como que yo sí necesito la plata. Y Naamán le entrega el regalo. Una milla, a ver, ¿qué dice Kevin? De 4 a 7 kilómetros, una milla, pues sí. Ojalá que no sean como cuando uno pide direcciones en ciertas partes de la tierra. Ahí nomás está. Donde haya una gasolinera, aquí siga recto, ahí nomasito. Pasan 2 horas y no encuentro una gasolinera, ¿no? ¿Sí o no? Peor en México. Ay, Dios, hermano. Bueno, le cuento otra historia otro día. Este lo alcanzó, hermano. ¿Y qué? Le sacó. Y según él había hecho el negocio de su vida, un renovado del espíritu no pone su mirada en las cosas de este mundo, hermano. Y te va a predicar y te va a enseñar acerca de lo de arriba, no de lo de abajo, hermano. No me digas que hay llenos del espíritu enseñándote cosas de este mundo, hermano. Para enseñarte cosas del mundo, ve a la universidad, hombre, capacítate, prepárate. Dios ha dejado esa sabiduría humana y te van a capacitar bien y vas a ser diligente, esforzado, buen empresario, trabajador. Pero la iglesia es para prepararte para las cosas de arriba, hermano. Termino. Eliseo lleno del espíritu. Y ese tu dinerito que te apareció, Dios me proveyó. Que hay bien espirituales, ¿verdad? Ay, Jehová me dio. ¿Qué si transero es? ¿Qué si en negocios ilícitos anda? ¿Qué si estafando a los demás, pidiendo prestado y no pagando? ¿Qué si haciendo un montón de triquiñuelas? Robándose el tiempo, robándose los recursos de otra gente. ¿Y cuál es la herencia de estos? Eliseo le dice, pues la lepra que tenía Naamán será sobre ti y sobre toda tu descendencia. ¿Para cuándo? ¿Qué tal? ¿Se necesitará ser lavado? ¿Se necesitará vivir renovado por el Espíritu y vivir en el Espíritu? Yo creo que sí, hermano. Y la iglesia de hoy necesita una regeneración y necesita una renovación. A tal punto que debemos de decir, Señor, lávame más. Necesito ser lavado más. Necesito que tú me vivifiques. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si tú hablas tus lenguas, yo te voy a invitar a que en este momento abres con tu boca, con tus propias palabras, en el Espíritu al Señor. Ahí donde estás. Por favor, tomemos un tiempo para que el Señor nos hable. Y si tú has entendido este mensaje, que su palabra, su verdad, nos regenere nuestra vida, que nos vivifique, que este odre externo, que nuestra alma interna, que nuestro espíritu sea lavado por medio de la palabra y por medio de la unción del Señor. Que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Si tú hablas tus lenguas, háblalas en este momento. Yo quisiera que en el nombre de Jesús tú seas renovado en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Si tal vez has descuidado
ese poder de Dios en tu vida. Tal vez has dejado de orar en el Espíritu. Tal vez por no lavarte has sido contaminado a tal punto de que has puesto tu mirada en las cosas que no convienen. Fluye en esta hora. Humíllate delante de Dios. Deja que el Espíritu clame al Padre con gemidos indecibles, o con cosas o pensamientos o palabras que muchas veces no entendemos o comprendemos, pero que Él te llene y te renueve. No puedes vivir los días que te quedan en la carne. No puedes vivir externamente aparentando algo que no eres, que no tienes, cuando tú sabes que en tu interior hay algo adentro que te afecta, que te impide, que afecta incluso tu entorno, tu familia, tus negocios. Incluso te afecta tu caminar en Cristo. No te desarrollas porque hay algo interno que tú sabes que necesita ser lavado. Padre, hoy extiendo mi mano y que tu poderosa sangre limpie, purifique, vivifique. Que tu palabra, Señor, hoy lave, transforme, renueve. Señor, que todo aquel que esté sediento hoy beba del agua. Hoy tome, Señor, de la vida eterna y sea saciado por ti. Que todo deseo de la carne, Señor, desaparezca. Que todo pecado, iniquidad, Señor, sea roto por medio de la sangre de Cristo y de tu verdad, Señor. Padre, que no veamos las cosas externas. Señor, que tú nos laves completamente y podemos decir, Señor, hoy lávame. Lava mis manos, lava mis pies, Señor, lava mi corazón. Señor, renueva mi mente, mi espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, hoy extiendo mi mano y bendigo a tu pueblo, bendigo a mis hijos. Y Señor, aquel que desee más de tu presencia y más de tu Espíritu Santo, Señor, ahora derrama, Señor, de tu Espíritu Santo. Estamos reunidos, Señor, estamos entendiendo tu verdad. Renueva tu espíritu sobre tu pueblo. Aviva el fuego del don de Dios, Señor, que ha sido depositado en ellos. Te lo pido, Padre, como tu siervo, Señor, como su pastor. Ahora, Señor, como apóstol, Señor, yo te ruego, derrama de tu Espíritu Santo. Si tú no hablas lenguas, por favor, ponte de pie. Si todavía no hablas lenguas, ponte de pie. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, alza tus manos. En el nombre de Jesús. Si tú le has pedido a Jehová y todavía no hablas lenguas, ponte de pie. Alza tus manos. Alza tus manos, por favor. En el nombre de Jesús. Padre, hoy oro delante de ti, Señor, y te ruego, mi Dios, que de acuerdo a tu promesa y de acuerdo a tu palabra, Señor, envía tus lenguas en el nombre de Jesús sobre tus hijos, sobre tus hijas, Señor, que así lo quieran. Dales, mi Dios, el regalo de hablar en lenguas, de fluir en el Espíritu. Ahora, Señor, te lo ruego, Padre, toma tu porción, abre tu boca si ya recibes tus lenguas. No temas, quita todo temor, quita todo conocimiento de tu vida. No trates de imitar a alguien. Dios te ha dado un regalo. Habla tus lenguas conforme tu corazón. Tómalas en el nombre de Jesús. Recíbelas. Dios te las da. Dios ha dado su presencia. Dios ha dado su Hijo. Toma el regalo de Jehová. Recíbelo. Abre tu boca, abre tu corazón. Seas lleno, hijo. Seas llena, hija. Toma tu porción, toma tu regalo, toma tu porción. Fluye en las lenguas. No tengas temor. No pienses qué va a decir la persona que está a tu lado. No temas. Vamos, fluye. Si me ayudan los ancianos que estén presentes por ahí, extiendan su mano, por favor, sobre esta gente que hoy está recibiendo sus lenguas, sin imponerlas, sin tocarlos. Solamente ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar en lenguas. Si usted habla lenguas, ayúdeme a orar en lenguas en el nombre de Jesús. Vamos. Gracias, Dios. Sí,
Señor. Veo lenguas de fuego. Veo lenguas depositadas, Señor, sobre tu pueblo. Gracias, Señor. Hay gente que está siendo muy llena, muy tocada. Deja que fluya, hermana. Deja que fluya, hermano. No temas. Déjalo. Déjalo. Es el Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Vamos, Señor. Tú puedes hacerlo. Eres tú el que gobierna nuestra mente. Eres tú el que gobierna nuestro corazón. Renueva, Señor, ahora, por tu Espíritu Santo. Dale más de tu presencia, Señor. Dale más de tu misericordia, Señor, a tus hijos. Gracias, Señor, por este precioso regalo. Gracias, Señor. Aleluya. Y riquisto con ballina cairo. Castitoro costo barras totoro la navarica. Castico rostita bararaba. Kiko costoro doro varicas quitoro. Gracias, Señor. Seas lleno. Seas lleno. Seas lleno. Seas llena, hija. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Fluye, fluye, no te canses. No te canses de adorar con tus propias palabras, con tu propio ser. Deja que el Señor te llene, te ministre. Vamos, iglesia, intercede por tu hermano. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, así como hoy estamos siendo llenos todos del Espíritu Santo. Y algunos están recibiendo ese regalo del don de lenguas. Vamos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Renueva sus corazones. Afirma, Padre, aún sana, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Aquel que necesite ser sano, ahora reciba la sanidad. El Señor renueva tu mente, tu corazón. Quita toda amargura. Te ha dado el perdón. Hoy el Señor te ha hecho libre, iglesia. Hoy el Señor rompe toda cadena de iniquidad, de pecado, de pasado. Sí, Señor, muévete. Muévete, Padre. Muévete, Señor. Queremos ser esos odres nuevos, Señor. Deposita tu vino nuevo. Deposita tu vino nuevo. Vamos, fluye, iglesia. Fluye en la intercesión, en el Espíritu. Profetiza. Deja que el Señor te llene, te inunde. Gracias, mi Jesús. Gracias, Dios. Tú eres un Dios real. Tú eres un Dios vivo. Gracias, Señor. Tú restauras corazones. Tú restauras, Señor, hoy aún el cuerpo enfermo. Tú lo levantas, Señor. Nueva visión, Señor, para aquel que lo quiera. Nueva revelación para aquel que lo quiera, Señor. Ahora discernimiento. Tú le has pedido al Señor discernimiento, recíbelo ahí. También tú tienes que recibir el discernimiento. Toma tu porción, toma la autoridad. El Señor te da del poder de su Espíritu Santo. Toma tu lugar de autoridad, varón. Toma tu lugar de autoridad, mujer. Ese fuego que hay dentro de ti, ese descanso que Jehová te quiere dar, tómalo hoy. Bendice a tus hijos, Señor, bendice a tus hijas. Vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Señor, opera libertad, Señor. Gente que ha corrido hacia el mal, gente que ha utilizado sus manos, Señor, hoy rompemos toda iniquidad en el nombre de Jesús. Toda gente que ha traído maldición a sus generaciones, toda gente, Señor, que se ha vendido o que no ha querido ser lavada, Señor, o ha querido correr con el mundo, Señor, y ha traído maldición, hoy es rota por medio de la sangre del Cordero. Hoy tú lavas, Señor, esos pecados. Hoy tú cambias, Señor, esa condición. Hoy serán generaciones benditas, Señor, que vivan en tu palabra, que vivan en tu presencia. Y quisto tocó todo, ricanda parará. Castico rotos tororororo. Paricanda está. Padre, aquel que ha estado cansado y trabajado, ahora dales el descanso. Recibe la paz.
Oh, amada hija, recibe la paz. Oh, amada hija, recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es fruto del Espíritu Santo. Recibe la paz. Por nada estés afanado, ora en el Espíritu. Recibe la fortaleza. Gracias, mi Dios. Y cantos tú, adoremos un momento al Señor con nuestras manos en alto. Pongámonos de pie todos, por favor. Siento del Señor que debemos de adorar todavía un momento. Cierra tus ojos, alza tus manos ahí donde estás. Si tú recibiste hoy tus lenguas, dale gracias a Jehová. Ahora con tu entendimiento. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque recibí de ti el poder, Señor, y la manifestación de las lenguas. Ayúdame, Señor, a renovar mi espíritu cada día, a fluir en mi espíritu cada día. Ayúdame, Señor, a orar en el espíritu cada día. Ayúdame, Señor, a vivir en el espíritu cada día. Alza tu voz, dale gracias. Alza tus manos, rindámonos un momento al Señor. Gracias, Jesús.